estamos realizando la parte del estudio de la raíz CGH, que todos vosotros sabéis que prácticamente o nos habéis mandado la muestra de DNA o bien habéis ido a pincharos al Hospital La Paz, y estas muestras pues, de DNA pues, están disponibles para que pudiéramos completar el estudio. Es verdad que nosotros los genetistas, sin la parte clínica, no somos nada. Necesitamos la parte clínica. Entonces, esa parte, Raquel la tenía cubierta porque hizo esta publicación que ha presentado el año pasado, creo que la publicaron, y nos ha servido para un poquito, de forma muy, ya os digo, muy preliminar, ni siquiera vosotros tenéis los resultados. Han salido la semana pasada, a principios o a finales un poquito de la anterior. De manera que lo que voy a presentar hoy sois vosotros, la familia que comprendéis un poco la asociación. Es decir, aquellos que teníais ya un estudio de raíz CGH, ya sabéis el resultado de raíz CGH, pero la mayor parte de los demás no teníais ese resultado. Tenemos que ver de qué manera os vamos a transmitir esos resultados. Tendré que hablar un poco con Natalia, tendré que hablar con Cristina. De alguna manera, ¿cómo queréis que os presentemos esos resultados? Si tendremos que citaros, no citaros, veremos. O os mandaremos con asesoramiento por correo, no lo sé. Eso tendremos que discutirlo, pero de momento muchos de vosotros no tenéis ese resultado, que yo sí lo tengo. Y os lo voy a presentar de manera general y muy preliminar hoy. Bueno, y la primera charla de la doctora Zolino ha sido espectacular, porque os ha contado toda la parte genética. Probablemente yo tengo una introducción que la cambiéis rápido, porque esa parte ya os la he presentado esta mañana, por lo tanto, yo creo que lo tenéis claro. Y luego la parte de epilepsia pues también ha sido una charla muy clarita y muy didáctica, y que los que os viene a pedir un poco Raquel, porque ella se ha involucrado con una tesis doctoral que pues le llevará un par de años, o lo que sea, con esos datos clínicos y con los datos genéticos para intentar completar esos estudios y dar a conocer cómo es esta cohorte de pacientes españoles. Normalmente, si se ajusta a lo que está descrito, con los pacientes italianos, por ejemplo, o con otros pacientes europeos, o bien pues hay algunas discrepancias en cuanto a tamaños. Por eso lo importante son las cohortes de pacientes. Para los genetistas son importantes porque aquellos pacientes que se salen de la normalidad en cuanto al tamaño de la dirección pueden aportarnos mucha información sobre qué genes, como os ha comentado bien la doctora Zolino, están implicados en determinados rasgos clínicos de este síndrome. Esto es como tenía estructurada la charla, pero bueno, mucho de la introducción de las causas genéticas ya lo ha comentado la doctora Zolino, por lo tanto vamos a pasarla por alto, y dado que de alguna manera ella se tiene que ir, pues he querido presentar un poco también los resultados para que ella pudiera hacerlo, ¿no? Voy a empezar con una reflexión, sobre todo porque enfermedades raras hay muchísimas y con base genética son casi todas. Estamos hablando que el 90% de las enfermedades raras tiene una base genética. Por tanto, los genetistas, yo soy genetista de laboratorio, no soy genetista clínico, pero nosotros en el instituto pues tenemos genetistas clínicos, genetistas de laboratorio, y por lo tanto estamos unidos y tratamos de ofrecer el Hospital de La Paz. Lamentablemente no es una estructura común en la mayor parte de los hospitales, pero existen. Por lo tanto, pues bueno, os agradecería que a través de las asociaciones pues uno hace fuerza y conoce. Por lo tanto, es bueno estar en las asociaciones. Eso es mi consejo, porque se presiona de otra manera. De manera individual se presiona poco, y las asociaciones hacen su trabajo. Los responsables de las asociaciones, aparte de las asambleas y de todos estos jaleos en los que se meten de vender, de no vender, ayudan y contactando con los profesionales. Se elaboran guías para aquellos otros profesionales que no están acostumbrados a ver este tipo de pacientes. Esto es muy importante porque, claro, cuando hablamos de hospitales como La Paz o el Virgen del Rocío de Sevilla, son hospitales grandes, ven mucho tipo de enfermedades raras, incluido pacientes con un síndrome de Wolff. Entonces, saben cómo manejarlo, pero hay otros que no. En hospitales pequeños no lo saben manejar y tardan tiempo hasta que son capaces de manejar esos pacientes. Por lo tanto, es importante. No sé si se ve muy bien, pero
la reflexión es ¿por qué tardan tanto en los diagnósticos de las enfermedades raras? Esto habría que hacerse una reflexión, ¿no? Y yo os digo que hay muchos factores, entre ellos generalmente los centros públicos de genética clínica con especialistas, genetistas moleculares, la dotación, el personal, y son necesarios muchos recursos. Es verdad que, como lo veréis a continuación, y ha comentado bien la doctora Zorino, la aparición en diagnóstico rutinario de la raíz CGH nos facilita la vida. Y no es que facilite, es que es una necesidad, porque en este tipo de pacientes con incapacidad intelectual, alteraciones del rasgo autista o malformaciones congénitas, en la primera prueba genética es una raíz CGH. Sí o sí, es lo que dicen las guías. Si el hospital no puede, hay que forzarlo. Hay que forzarlo. No vale hacer un cariotipo, porque en la mayoría, ¿cuántos de vosotros tenéis cariotipo y no han visto la dirección? Podéis levantar la mano libremente. Más del 50% aproximadamente. Lógico. Porque el ojo humano tiene una limitación y los citogenetistas son muy buenos profesionales, pero el ojo da lo que da. Yo no puedo ver más allá de lo que me puedo imaginar. Por lo tanto, necesitamos una prueba molecular que nos resuelva esto. Y a ser posible, genómica. Cuando hablo de genómica, que vea todo el genoma. Como hace el cariotipo. El cariotipo ve todos los cromosomas y puede ver una alteración en uno u otro. Pero el MLPA o el FIS son pruebas dirigidas. Tiene que haber una sospecha. Y con esa sospecha voy a buscarla. Si está o no. Pero la raíz CGH es genómico, ¿vale? Pero solo mira pérdidas o ganancias de material. Si hay una mutación, un cambio de un nucleótido que genere una mutación, no la va a ver la raíz CGH. No es lo más normal en esta patología, pero en otras sí. Entonces hay que saber, cuando uno se enfrenta desde el punto de vista genético, cuál es la tecnología más adecuada para abordar una patología. ¿Por qué? Porque hay patologías en las que hay predominancia de pérdidas o ganancias de material y en otras en las que solo se deben exclusivamente a mutaciones o cambios puntuales en la secuencia del DNA de un gen. Por tanto, si le hacemos una raíz CGH no vemos nada. Nada. No vale para nada. Bueno, vale para descartar cualquier otra cosa que pudiera haber. No sé si queda claro. ¿Y qué hace que se tarde tanto en el diagnóstico de las enfermedades raras? Porque los padres peregrinan por un sitio, por otro, hasta que hay alguien que les hace una prueba y da con lo que tienen los niños. Y entonces uno pues ve, pues es que hay más pacientes con misma patología. Y ya hay una asociación. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Ese es un mensaje que no podéis dejar. Y a que conozcáis, da igual la edad que tengan niños, si puede estar en una asociación, tendrá unas ventajas y tendrá unos beneficios. Entre otras cosas, los que estáis aquí, pues vais a tener una raíz CGH, o una, aunque hoy vamos a hablar de otro tipo de raíz, pero es parecido. Simplemente vamos a mirar pérdidas o ganancias de material genético. Lo que pasa es que lo vamos a hacer a otro nivel. Por eso es una raíz de SNP, pero que tiene mayor resolución. No va a cambiar nada. Es una raíz básicamente de dosis, que vamos a ver cambios de material genético. Es verdad que en aquellos niños en los que no se encuentre nada y que tengan un fenotipo, la siguiente prueba es una secuenciación masiva, es lo que se llama ahora Next Generation Sequencing, para hacer o un exoma o de esa región de los genes si uno tiene una sospecha de un síndrome en particular. Pero bueno, eso es un siguiente paso. Bueno, todos sabéis que, como ya bien ha comentado la doctora Zorino, síndrome de genes contiguos. Eso quiere decir que hay posiblemente más de un gen implicado en la patología. Por lo tanto, el tamaño importa. ¿El tamaño importa qué? Muchísimo. A priori. Bueno, no sé si se ve bien, pero esto lo he traído de la publicación de Raquel, que publicaron, pero básicamente las características clínicas del síndrome, no me voy a detener en ello porque han sido explicadas perfectamente en las dos charlas, con lo cual paso rápidamente. Y entre las causas genéticas, pues también las han comentado esta mañana. 50 o 55% de los niños presentan una erección dura y de nuevo en esta región, que ya os conocéis. También lo ha comentado la doctora Zorino, que entre 40 y 45% pues hay casos de translocación no equilibrada que afectan a una elección 4P y una trisomía parcial en otro brazo cromosómico. Y estas, como bien ha explicado, pueden ser de nuevo o heredadas. Heredadas son estábamos en torno a lo que representa un 10%.
y suelen ser muchas de no. Y el resto de los pacientes pueden presentar otros reordenamientos complejos que incluyan a esta región terminal del brazo corto del cromosoma 4, que incluso podría ser cromosoma 4 en la niña, en algún caso. Por lo tanto, el riesgo de recurrencia que vamos a tener en el siguiente hijo va a depender mucho del mecanismo de origen de esta lesión. Y que en los casos de novo, pues va a ser prácticamente nulo. Eso tienen que tenerlo claro. Por eso, a veces os piden hacer estudios en los padres. Sobre todo por FIS, para descartar unos reordenamientos equilibrados en los progenitores. Pero, bueno, seguro que todos lo sabéis, pero en una translocación, pues lo que hay es un baile de trozos cromosómicos entre un cromosoma y otro. Eso lo entendéis, es un poco para entender. Pero también tenemos que hablar de las deleciones, que también lo entendéis, que es la pérdida de material, de un trozo, de un cromosoma, en este caso en el brazo corto del cromosoma 4. Y tenemos también las duplicaciones y, por supuesto, los anillos, los cuales, como veis ahí, son alteraciones cromosómicas estructurales en los que se da una ruptura del cromosoma en los dos brazos, y lo que hace es, para estabilizarse, se unen. Se asocian casi siempre con pérdida de material genómico y rara vez se heredan. Suelen ser bastante inestables en la mayoría de los casos. En cuanto a las regiones en este síndrome, ya lo ha comentado bien la doctora Zolino. Se asumen estas dos regiones críticas, no vamos a entrar en ello porque ya os lo he comentado. Factor de pronóstico también se ha hablado de ellos con el número de crisis, que parece tener efectivamente un valor pronóstico negativo en cuanto al desarrollo psicomotor, y lo que nos quedaba en cierta manera es que también había unas tendencias que por ahí al principio, cuando estamos hablando de los años de los 2000 y tal, en los cuales pues había como dos tendencias en los que se decía que algunas características clínicas se relacionaban con el tamaño de la dirección y otras no. Entonces, bueno, en general, ya ahora sí que podemos estar claro que sí que existen síntomas clínicos significados con el tamaño de la dirección. Muchas de estas, pues ahí están, perdonad que esté en inglés, pero bueno, un poco lo estaba terminando ayer, no me lo tengo a traducirlo, pero seguramente lo sabéis mejor que yo, y ya lo ha comentado bien la doctora Zoino, cuál es esa posible relación entre algunas de las cosas. Lo que yo intento hoy es presentaros lo que hemos encontrado en nuestros casos, eso es lo importante, y que queremos seguir analizando y estudiando un poco con Raquel, pues que sobre todo ya enfocábamos a la epilepsia, pero bueno, hay rasgos clínicos que si queremos establecer una correlación vamos a necesitar preguntarnos. Esto es un estudio que es libre de participación, pero bueno, nos ayuda pues, a elaborar posteriormente guías a los profesionales. Bueno, hay diferentes artículos en los cuales pues, asocian diferentes regiones, uno es el de Bermisch, que no voy a entrar tampoco en detalle porque sí que mapea qué regiones pueden estar implicadas con algunas características del fenotipo, son ya de unos 7 años, entonces, supongo que hasta los habréis leído y los conoceréis mejor que yo. También este estudio que por parte de los resultados los presenta la doctora Farina. Entonces, bueno, pues tampoco tengo nada que ya comentar adicionalmente, simplemente la introducción, también ha presentado este que bueno, pues nos ha comentado in situ sobre las posibles regiones o tamaños que están, en los cuales pueden estar implicados en algunos aspectos clínicos de este fenotipo. Pero es verdad que también encontramos casos en los que son atípicos y entonces ahí es importante pues, estudiar por los rasgos clínicos que tienen estos pacientes, que quizás son los que más información les van a aportar. Por eso, es verdad que en una primera fase se está realizando este estudio por RCGs en todos los pacientes para obtener esa información en el caso de que no lo tengáis. Por tanto, yo creo que es útil. No se ve muy bien la diapositiva, pero también se han hecho estudios de imagen en 3D. Y el propulsor de todos estos estudios es el doctor Peter Hammond en Inglaterra, que bueno, pues hace los estudios por el análisis de imagen 3D con un escáner, es capaz de establecer los rasgos y esta patología está muy bien definida. Sí que os quiero analizar que vamos a disponer de un escáner 3D muy pronto, lo estamos comprando, de manera que es muy posible que os ofrezcamos la posibilidad de completar parte de los estudios faciales
con un escáner 3D en la paz. O sea que, bueno, yo creo que es positivo, a nosotros nos va a aportar información, sobre todo a la hora de encuadrar pues, distancias, medidas, etcétera, etcétera, que esto ya como está muy bien definido por los artículos de trabajo del Dr. Hammond, de alguna manera nos va a ayudar bastante en futuros diagnósticos, en casos sobre todo atípicos, en los que vamos a poder comparar todas estas distancias faciales y nos va a ayudar bastante. Pues esto es un poco un ejemplo de esa imagen. Por lo tanto, lo importante aquí siempre es disponer a nivel molecular de grandes cortes. Claro, esto es mi sueño, ¿no? Yo disponer de muchos pacientes en los que podamos hacer estos estudios y poder sacar conclusiones, pero de alguna manera también nos ayuda a vosotros. No es una posición egoísta, es una posición de compromiso con el avance de la ciencia, como ha dicho un poco bien Raquel, ¿no? Entonces, disponer de grandes cortes es avanzar en ciencia, sobre todo para aquellos casos en los que son atípicos. Muy importante. Por eso, desde aquí, os doy las gracias por haber participado y por estar en esta asociación, porque eso os va a ayudar en el futuro, de alguna u otra manera. Entonces, es verdad que existe una prevalencia desconocida, también lo ha comentado la doctora Zorino, pero esto lo estamos cada vez reduciendo más con el uso de tecnologías rutinarias con el array CGH, porque hay casos que se nos escapan. El FIST evidentemente utiliza una sonda fluorescente en la región del Wolf, pero si tenemos un caso atípico, ya la sonda se sigue pegando. Y por lo tanto sería un resultado normal. El cariotipo, por supuesto, si no está por encima de 3, incluso vamos a decir 5 millones de pares de bases que se pierdan, nadie lo ve. Por lo tanto hay que utilizar un array CGH. O sea, convencer a la gente que no lo tenga, que se tiene que hacer al menos un array de CGH de una alta resolución. Bueno, por tanto puede estar infradiagnosticado, sobre todo porque en el cariotipo uno tiene una limitación. Ya habéis visto que unos cuantos de vosotros, una gran parte, el cariotipo fue normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente hay diagnóstico prenatal, pero si solo hacemos cariotipo, el diagnóstico prenatal nos quedamos igual. Entonces, ojo que esto cambiará. Nosotros ya lo ofrecemos a raíz de GH en nuestros prenatales, pero somos un caso atípico. Nuestro hospital, de alguna manera, pues nosotros sí que hacemos una raíz de GH. Hacemos cariotipo, hacemos USPCR, que es el diagnóstico rápido, y hacemos a raíz de GH. Pero no todo el mundo lo hace. Es igual que todo el diagnóstico prenatal generalmente está enfocado al síndrome de Down. La frecuencia de aparición del síndrome de Down es menor que la de todos estos síndromes de microdelección juntos. Por lo tanto, perdemos cosas. Es lo que hay, es verdad que son los métodos de la rutina clásicos, pero tienen que cambiar. Y hay que ofrecer lo que hay que ofrecer en su momento. Igual que en su momento, dentro de unos años, la Next Generation Sequencing será ofrecida para casi todo. Lo iréis escuchando. Y también, como ha comentado la doctora Zorino, hay una alta variabilidad clínica. O sea, en principio vais a poder luego comparar que pacientes que tienen un mismo tamaño, o aproximadamente un mismo tamaño de pérdida en esa región, sin embargo son completamente diferentes también. Es un fenómeno que se llama variabilidad clínica. Y esto hace que efectivamente la frecuencia pues esté infradiagnosticada. Normalmente se estima en unos 50.000, aunque es verdad que la están aumentando a unos 20.000. Tanto como un síndrome de Angelman, por ejemplo. Y esto es un reto diagnóstico. La variabilidad clínica es un reto diagnóstico para los genetistas y para los clínicos, sobre todo. Por tanto, y sobre todo a la hora de establecer estas correlaciones fenotipo-genotipo que a veces hay que tenerlas entre comillas, si no tenemos un resultado con una raíz de GH. Porque no podemos descartar que no exista otra alteración que sea responsable de parte del fenotipo. Y esto solo lo descarta una raíz de GH a priori. Entonces es lo que podemos hablar de cuando el genotipo no predice el fenotipo. Entonces es lo que los genetistas hablamos de la penetrancia reducida, de la variabilidad de expresión, etcétera, etcétera. ¿Y qué factores pueden hacer que esto? Pues mirar, muchos. El ambiente, la edad, que exista otra alteración,
al margen de la dirección en el 4P. Habéis visto que existe a veces una traslocación de novo con otro cromosoma. Bueno, pues todo esto afecta al fenotipo. A veces lo hace que sea más severo, pero en otros casos, como en otras patologías, puede que incluso pueda proteger una segunda alteración. A veces los cambios o mutaciones se producen en genes que están implicados en la misma vía, aunque estén en cromosomas diferentes. O sea, si yo tengo una pérdida en 4P de un gen que está implicado en epilepsia, pero también tengo una pérdida de otro gen que está implicado en epilepsia, pero está en la misma ruta y está en otro cromosoma, tengo un efecto más severo. Puedo tener un efecto más severo. O puedo reducir ese efecto si complementan las funciones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto hay trabajos muy bonitos, pero que nos hacen retrasar mucho el poder tener una posible buena correlación fenotipo-genotipo. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y veis, ya hay artículos que lo dicen, como en uno de los casos hay mutaciones puntuales, es decir, cambios. De los dos alelos estamos siempre hablando de que esto es una alteración, de alguna manera, en heterocigosis, es decir, que uno de los otros, la otra copia del gen que se procede o de la madre del padre está intacta, pero pudiera ser que no. Pudiera ser que hubiese también una mutación en uno de esos genes, en esa región que estamos hablando, que produzca que el fenotipo sea mucho más severo, porque deja de funcionar el gen entero. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta como un posible mecanismo de variabilidad de la expresión. También que encontremos, como os he dicho, estas dobles alteraciones. Es importante. Si tenemos una pérdida en el 4 que produce el síndrome de Wolff, pero además tenemos una ganancia por duplicación en una otra región, en otro cromosoma, puede tener que la duplicación de otro gen en ganancia de función nos pueda generar, como ya había comentado, un aceleramiento del retraso mental, por ejemplo. Entonces, recapitulando, la mayor parte de los casos es verdad que los podemos reconocer visualmente por un cariotipo. Esto es la conclusión que llega mucha gente. Y que el FIS se ha utilizado durante mucho tiempo, pero quien mejora el rendimiento es una raíz GH. ¿Sí o sí? Porque esta es una patología en la cual se produce pérdida de una región. Entonces, pérdida y ganancias de regiones se ven con una raíz GH. Intentar convencer a todo el mundo que lo tenga, por favor, porque es información. Bueno, esto es simplemente para recordaros un poco con las tecnologías genéticas qué es lo que ven, qué es lo que no ven, pero bueno, vosotros casi eso de alguna manera es información adicional que no nos aporta muchas grandes cosas. A los genetistas y a los clínicos sí. De manera que, de alguna manera, si volvemos un poco, los métodos diagnósticos con los que nos encontramos en el laboratorio son estos: del cariotipo, FIS, MLPA y la raíz GH. Solamente el cariotipo y la raíz GH son genómicos, es decir, que ven todo el genoma. MLPA y FIS son dirigidos. Tenemos que saber un poco por dónde vamos para buscar. Entonces, el que tenga un FIS y tenga un MLPA y sea negativo, ojo, hay casos atípicos, necesitamos una raíz GH. Porque hay casos atípicos en esta patología, que es verdad que a lo mejor son lo que yo os he contado de los mild phenotypes, los menos severos, y que a veces no todos los rasgos entrarían en un Wolff. Pero como veréis aquí, vamos a tener casos de estos. Bueno, por lo que no sepáis lo que es una raíz GH, yo os lo cuento rápidamente. Viene de las siglas Comparative Genomic Hybridization, y lo que hacemos es comparar contra una muestra control para ver si falta. Es una muestra control que está previamente lo que se llama genotipada para que no le falte nada. De manera que se compara contra tu muestra, se marcan las dos fluorescentemente y de alguna manera lo que vemos es si hay un aumento de fluorescencia de un color o una pérdida del otro, establecemos si hay una deleción o una duplicación en una región. Eso básicamente.
es como si fuese un cariotipo, y por eso a veces se habla de cariotipo molecular. Y entre términos de coste-beneficio serían como cientos de FIS sobre LPAs. Nos aporta mucha información porque es genómico. Y desde el punto de vista sería un cambio entre el sistema analógico y el digital. Hay que pasar al sistema digital. Ya el analógico no se sostiene. Hay que hacer cariotipo, pero no como primera prueba en la mayor parte de las patologías con incapacidad intelectual, autismo o malformación congénita. Eso lo dicen las guías. Y eso es lo que tenéis que convencer a vuestros genetistas de vuestros hospitales, y si no, pues a través de la asociación hacer la fuerza. De alguna manera es una lupa, es como coger una lupa y mirar a mucho mayor resolución de lo que haría un cariotipo. Hasta ahora, ¿qué hacíamos? Cuando mirábamos, llegaba un paciente con discapacidad intelectual, le hacíamos cariotipo, MLPA a veces y FIS en algunos casos. ¿Y qué estábamos viendo? Pues muchas veces solamente los extremos de los cromosomas, que está representado aquí hay un bosque y veis que solamente las copas y las raíces es lo que veríamos. Pero con las raíces GH lo que vamos a ver es todo el bosque. Por eso hacemos una raíz GH. Porque estamos encontrando que muchas alteraciones son intersticiales, es decir, no terminales. Eso es una de las consecuencias más directas de utilizar una raíz de GH, y son muchas veces responsables de la patología. Y aparte de encontrar no solo una, sino dos o incluso tres alteraciones. Bueno, entonces nosotros sí que lo introducimos en nuestra rutina diagnóstica, y esto ha aumentado pues, nuestro rendimiento hasta un 20 y tantos % de encontrar las causas genéticas por las cuales este tipo de pacientes, no solamente pacientes con Wolf, sino pacientes con 22 UTER o con otro tipo de patología, 5P-, etc., estamos describiendo. Por tanto, el uso rutinario está reduciendo este problema de la tardanza en ese diagnóstico de muchas enfermedades raras, pero no de todas, claro. Necesitamos otras técnicas más potentes a otro nivel para poder completar a otros pacientes en los cuales no hay pérdidas de material genético, al menos suficientemente grandes. Se producirán por cambios puntuales en determinados genes, y hay que emplear otras técnicas. Bueno, como os he dicho, es posible hacer un estudio prenatal, pero vuelvo a lo mismo, hay que hacer una raíz de GH, no vale un cariotipo, porque si es suficientemente pequeña no se va a ver, que es lo que ocurre en muchos de los casos, o puede ser atípica. Estoy un poco para relajar. Bueno, entonces, cuando de alguna manera empezamos a ver estos estudios de dosis en todas vuestras en las pacientes que nos proveéis de la asociación, es verdad que contactamos con Raquel porque ella tenía parte de la información clínica, es decir, no era cuestión de volveros otra vez a pasar por la misma serie de preguntas cuando ya estaban de alguna manera hechas, ¿no? Entonces, es verdad que las tendremos que completar, porque, bueno, pues ahí, desde mi punto de vista genético, hay lagunas, ¿vale? Entonces, pues yo necesito más otro tipo de preguntas. Bueno, ahí tenéis las conclusiones, seguro que lo habéis leído todos, ¿no? Este artículo. ¿No lo habéis leído? Raquel, lo tienes que pasar a la asociación. Porque está en castellano, está en castellano, por lo tanto, está ahí. Por favor, leedlo. Está colgado, ¿ves? Ya me extrañaba, ¿ves? O sea, si no lo habéis leído, leedlo, porque, bueno, sois la familia de la asociación. Es decir, ahí están. Bueno, no voy a decir que todas las características clínicas de los pacientes, pero muchas de ellas están reflejadas en este estudio, que ya os digo que hay que completar, de la parte de vista clínica. Bueno, ahí los tenéis, que la edad gestacional media fue de 36 más tal, pues esto que está colgado no voy a entrar en ello. Estas son las conclusiones a las que llegaron al estudio de Raquel y sus colaboradores, por tanto, si los tenéis colgado, leerlo y os veréis reflejados. La edad media del diagnóstico, que hay más hembras que varones, que el 93% muestran epilepsias. Yo creo que solamente había uno de los pacientes en los que no había información. No sabemos si es que no había información o es que no había epilepsia. Entonces, es bueno conocer ese detalle, porque ese paciente, si no tiene epilepsia, hay que ver el tamaño de su erección. Por lo tanto, a lo mejor le interesa
perseguirle de alguna manera más importante a nivel de detalles, ¿no?, con la información. Casi la mitad de ellos, las crisis están estrechamente relacionadas con fiebre. Estos son datos que he extraído de este estudio que están ahí publicados, que el 59% de los pacientes pues tienen hecho la resonancia. Por lo tanto, estos datos que tenéis de la resonancia a nosotros nos interesan para ver si podemos acotar lo que se ve en cada resonancia con el tamaño de la dirección. Esto es simple, es básicamente coger una lista, cruzar y estadísticamente se ve, ¿es significativo o no es significativo? Ya nos aporta información. Pues bueno, el 67% pues tienen alguna alteración oftalmológica, y aquí pues los agruparon por una serie de alteraciones, que el 52% pues también presenta alteraciones ORL, y agrupándolos de alguna manera. Entonces, también aparecieron problemas cardiológicos en el 44% de ellos. Ahí veis los que son fundamentalmente efectos angiogénicos pulmonar, alteraciones genitourinarias, fundamentalmente, pues como veis, torquidia y reflujo vesículo-uretral. Por lo tanto, es importante la parte también genética. Para nosotros los genetistas en la parte clínica no somos nada, porque yo os hago un estudio y digo, pues he encontrado esto, pero en los que no encuentro nada, como hay algún caso, en los que no encuentro nada, hay que ver por qué no encuentro nada, y sobre todo si hay fenotipo. Era la pregunta que nos hacíais antes. ¿Tiene fenotipo? Según el pediatra parece que encaja, pero no tengo alteración genética. O sea, es un poco, hay que hacer un soma, ¿verdad? O capturar los genes de esa, si está muy implicado con Wolf, pues los genes que están en esa región, en esos 2 megabases, capturarlos y leer toda la secuencia a ver si encontramos algún cambio. Eso es lo que hace las nuevas técnicas de secuenciación masiva. Es lo que de alguna manera César está haciendo con alguno de vosotros, de vuestros hijos, con una secuenciación exómica, ¿vale? Son la parte de los genes que codifican para proteínas y por tanto creemos que son funcionales. Vamos a dejarlo ahí. Creemos que son funcionales. Porque ¿qué ocurre con la parte que no codifica para los exones? Pues bueno, pues ahí también hay muchas. Se están encontrando alteraciones que también están en la zona que se llama intrones, que no son las que codifican y que a veces pueden estar implicadas en la patología. Pero eso es otro paso posterior. Cuando no se encuentre nada en el exoma, iremos a por los intrones. Esto es así. La ciencia avanza poco a poco con los casos que vamos a decir atípicos. Es verdad que los típicos pues los agrupamos de cierta manera, pero los atípicos nos proporcionan mucha información, ¿vale? Por eso os pediremos a través de la asociación probablemente que sigáis colaborando con nosotros, tanto con Raquel como conmigo o con quien queráis, pero de verdad seguir colaborando, facilitándoles las fotos, nos ayuda muchísimo, porque a veces no es cuestión de presionaros, venir por la consulta, porque vosotros a muchos no sois de Madrid. Entonces, nosotros los que son de Madrid no tenemos ningún problema de citarlos un día, verlos, asesorarlos, cualquier cosa. No tenemos ningún problema. Sé que hay problemas de tipo administrativo, como siempre, pero nosotros los problemas administrativos ya los resolveremos de otra manera, ¿vale? Entonces, si podemos, citamos. Yo no soy genetista clínico, pero estaré asesorando y estaré con los genetistas clínicos dando todo el apoyo que queráis. Y con Raquel, si es necesario, desde el punto de vista como neuropediatra. O sea, que en ese sentido no tengo ningún problema. No sé si querías hacer una pregunta. Esta tratamiento en la paz está operada ahí del corazón y está operada de nosclerosis 3 veces y está yendo el especialista que cada 6 meses, o sea que sí que usted tiene que echarle una mirada. La próxima visita supuestamente la tengo en diciembre, Pues cuando quiera. pero cuando usted me diga, allá vamos. Sí, lo que es más fácil es hacerlo de manera conjunta, quiero decir, que os mandemos, os sepamos un formulario, o veremos a ver cómo lo organizamos para que no veamos uno mañana y otro dentro de 10 años. Si aprovechamos las visitas que tengáis programadas a aquellos que son de La Paz, ningún problema. Simplemente que los contactéis anteriormente, con anterioridad, para poder de alguna manera establecer esa logística, o para poder saber que vamos a recibiros y tenemos datos preparados.
sí que creo que debería haber un uso, porque cuando recién nacida no tenía un mes, la mandamos a la Paz y estando ahí llegaron el calético de Santander, que es la única prueba que tiene en esta hora, que se ha hecho la otra, y me dijeron que la base que estaba haciendo, pero que directamente, como yo había leído lo de Santander, pues la base que quitaba de hacer. A ver, por la vía logística administrativa normal, os mandan a casa. Esto es así. No hay ningún problema. Quiero decir, pero esto entra dentro de otro punto de vista, que es un estudio, que lo enfocamos desde un punto de vista de un estudio de investigación, ¿eh? Entonces, por ahí salvamos muchos aspectos administrativos, porque si no, yo no puedo hacer ninguna prueba a nadie que no pertenezca ni siquiera a mi área. No solo a Madrid, ya ni a mi área. O sea que si no está en mi área, que es el área 5 o área 6, yo no puedo hacer ninguna prueba genética. A ver, teóricamente, luego si yo tengo un interés profesional de investigación, pues bueno, pues intento, claro, bypassear ese efecto. Pero claro, no sabéis la cantidad de pacientes que tenemos. Entonces, esto es viable cuando las asociaciones contactan con nosotros. De manera individual es difícil. Por eso es importante las asociaciones, porque se presiona de otra manera no solamente a la administración, sino a la profesional. Ya sé que es lo peor, lo más penoso, luego de lo que digáis. Yo lo entiendo, pero es así. O sea, cuando me dicen, ni siquiera puedo fichar a los padres, ¿no? Porque no son de aquí. El niño ya sí, pero los padres son de fuera, o de otra área. ¿Y por qué le hemos visto nosotros al niño? ¿Porque alguien lo ha derivado para consulta de un problema? Sí, pero los padres no son de... No puedo hacerlo. No puedo hacer estudio. Así de claro. Administrativamente, ¿eh? Otra cosa es que, pues con buena voluntad, hablando con la persona y tal, pues bueno, vamos a ver lo que hacemos. No para la genética. No para la genética. No, para la genética no. Esto es así. Sí, lo hay. Sí, sí. Pero como asociación es verdad que podéis presionar de otra manera, porque si efectivamente está llevando un estudio colaborativo en el Hospital La Paz, pues a lo mejor por ahí levantamos la mano. Yo no. Los gerentes de los hospitales o los administrativos que se encargan de la recepción de... A ver. Sí. No, pruebas genéticas, cada uno no están incluidas. No hay la única en la genética. ¿Vale? Entonces, esto es un problema, es verdad. Bueno, para este estudio, de alguna manera, pues empezamos a hacer todos los arrays, que hemos hecho un array de SNPs, que no es un array, a ver, no es un array CGH típico. Vamos a poder ver algo más, pero a términos útiles para vosotros, lo que vemos es un poco la dosis, ¿vale? Nosotros podemos ver un poco más con este tipo de array, pero básicamente no va a aportar nada nuevo a este estudio, pero sí que tiene mayor resolución que los arrays CGH que utilizamos de rutina. Nosotros en rutina clínica utilizamos un 60.000 que está customizado, es decir, personalizado para los síndromes genéticos, que tiene una resolución como uno de 244.000, es decir, que cualquier cosa que viésemos con el de 60.000 para tal, en principio es suficiente. Pero fuera de la rutina utilizamos otro tipo de arrays. Podríamos utilizar un array específico de esa región exclusiva, porque si queremos ver los puntos de rotura, para luego secuenciarlos y ver qué posible mecanismo, o podríamos utilizar un array de SNP algo más potente, que es el que hemos utilizado. Pero efectos de lo que voy a presentar hoy vemos solo dosis, ¿eh? Bueno, entonces, es verdad que después de hacer todos los estudios han aparecido muchas otras alteraciones paralelas al 4P, normalmente en ganancia. Vais a ver los casos. Y claro, yo estos para hacer un posible estudio de correlación genotipo-fenotipo los he excluido del estudio de momento. He cogido solamente las delecciones puras por tamaño, pero es un estudio muy preliminar, simplemente para presentaros con los datos que teníamos clínicos que hemos cogido a marcha forzada la semana pasada, si se correlacionan con algo, por tener una visión y que veáis que estamos trabajando en ello. Pero por supuesto necesita mucho más trabajo, y sobre todo estadístico, porque yo he hecho una T de estudio básica que me da, pero para andar por casa, que yo no soy estadista, o sea que no tengo ni idea de estadística. Pero bueno,
pero para hacernos una idea de si los tamaños importan, nos va a ocurrir. Entonces, bueno, de alguna manera, esta es la array de SNP, la ventaja que tiene una array de SNP entre un CGH, pero quedaros con la idea que vamos a ver pérdidas o ganancias de material. Y esto lo ve tanto una array CGH como una array de SNP. ¿Vale? En la array de SNP veo otras cosas más, pero que a efectos de esta patología pues no son demasiado concluyentes. Eso sí, la resolución sí nos importa. Bueno, es un poco la información, el que hemos utilizado es una array de 850.000 sondas. Básicamente, yo por los que he visto que ya tenéis algún array, el máximo de los que se han utilizado son 400.000. ¿Vale? ¿Esto qué nos da? Pues que hay un SNP cada 2,5 kilobases. Es decir, que lo mínimo que puedo detectar si consigo que 3 estén alterados, estamos hablando de que aproximadamente cada 7.000 pares de bases puedo ver una alteración. ¿Vale? Bueno, es una buena resolución para un array. Si quiero ir a cosas más pequeñas, o utilizo mayor resolución, o me tengo que ir a secuenciar, a leer la lectura de todo el DNA en esa región, ¿vale? Por cada gen. Esto es lo que se veía con un array de SNP. Básicamente, por cada array de SNP, lo que veo son 2 plots. Este es el de la dosis, ¿vale? Que este es el que nos tenemos que quedar con él. Y este nos va a dar la frecuencia de ella. Esto es información adicional que para mí, no para vosotros. ¿Veis aquí cómo se introduce sobre la línea media, que está a lo largo de todo el cromosoma 4, que aquí hay una zona en la que cae? ¿La veis claramente? Se ve claramente que aquí es diferente, es más grande. Aquí, ¿veis? Esto es una dirección. ¿Vale? Este tiene un tamaño, que esto me lo dice cuál es este SNP y cuánto es este, y yo puedo saber el tamaño. ¿Vale? Y en este, pues cojo el principio y cojo el final, veis que es terminal, que coge desde el principio, y aquí habría otro que es mucho más pequeño. Bueno, simplemente para que veáis cómo se veía una array de SNP, que es un poco diferente a cómo se ve en un CGH. Pero bueno, no sé si me puedo girar un poco. Y el ordenador es que no se ve en la parte de atrás, es la que más me interesa. Sí, entre... Bueno, esto es la batería de todos los resultados que tenéis en el cromosoma 4, en el brazo del cromosoma 4, de los pacientes de esta asociación, y 4 o 5 pacientes que tengo yo en el instituto que no están incluidos en todo. Que también pues ya teníamos a Ray y lo incluyo en esto. Para que veáis que el tamaño es pues varía. Desde estos tamaños pequeñitos a grandes direcciones de 22 megabases, 22 millones de pares de bases. Esta es un poco la visión general que tendríamos de todos vuestros niños. ¿Veis aquí que este paciente y este paciente, dos de esta asociación, no llegan a 1,9, están en 1,3 megabases? En teoría serían muy atípicos y tendríamos que estudiar bien cuáles son las características clínicas que tienen estos pacientes y si encajan en lo que es un típico Wolff-Rishon Syndrome patient, ¿vale? Un poco de alguna manera. ¿Veis que aquí hay uno que tiene solamente un trozo muy pequeñito? Porque esta es una lección intersticial, es decir, no es terminal. Es un paciente de nuestro instituto, que solamente tiene 100.000 pares de bases seleccionadas en esa región. Y además no coge ningún gen de los que están en las regiones críticas. Está próximo, pero no lo coge. El resto de pacientes, veis que hay un número importante que están terminando en torno a las 2 megabases. Están pillando las zonas críticas. Recordad el gen candidato 1, que está en 1,9, o sea que lo cogerían, pero están... Parece un punto que en todos estos pacientes parece bastante, quizás recurrente, ¿no? Bueno, tenemos que estudiar bien todos estos casos para ver qué información podemos dar aquí. ¿Veis que hay alguno que parece que no es terminal? No, esto es porque no hay puntos, no lo hemos hecho nosotros, yo lo he puesto ahí por la información que me habéis pasado algunos de vosotros desde la asociación, y es que el array que se ha utilizado probablemente no tiene puntos terminales.
terminales, no que sea intersticial, porque yo he visto la imagen y es terminal. Solamente este caso es intersticial y es un caso nuestro. Pero claro, recordar que mucha de la variabilidad clínica puede estar establecida porque exista otra alteración al margen del 4P, ya sea en delección o en ganancia de material, que pueda afectar este fenotipo. Por tanto, esos los hemos excluido después de hacer para estudios de la correlación, porque no sabemos muy bien cómo van a afectar, para que os hagáis una idea. Bueno, entonces, lo importante, tanto la raíz de Smith como de CGH nos va a dar otra vez en la rutina clínica otras alteraciones. Esto es muy importante, porque a efectos de fenotipo no es lo mismo tener una alteración solamente pura del 4P que tener otra cosa que pueda afectarnos en el grado de desarrollo motor o de capacidad intelectual. Por tanto, necesitamos saberlo. Entonces, en el proyecto un poco Wolf, Hirschhorn, Ingen, asociación, Raquel, todos vosotros, tenemos un total de 37 individuos, de los cuales tenemos a raíz CGH en 34. Es decir, que hay miembros de la asociación que yo no tengo información, o bien no tienen una raíz CGH. Intentar convencerlos, no solo si no están en la asociación, les hacemos el array, después, si no quieren estar, que no estén. Es importante que tengan esa información. Desde el punto de vista genético es muy importante. Estos tamaños van a ir variando desde 850.000 pares de bases hasta los 22 millones de pares de bases que pierde en alguno de los casos. ¿Y qué encontramos adicional? Todo eso. Fijaros lo que tenemos. Con toda esa información que hemos hecho y con la que me habéis planteado algunos de vosotros, hay 6 casos con una deleción en 4p16 y duplicación en el brazo corto del cromosoma 8, que varían en tamaño entre 6,5 y 6,7 megabases. 6 casos. 6 casos. No hace falta que saquéis fotos, si queréis yo luego les paso la diapositiva. Son vuestros datos. 3 casos, fijaros, con una deleción en 4p16 y una duplicación en 11p15, con un tamaño que varía entre 3 y 3,5. 2 casos con una alteración adicional en 10q, que es el brazo largo terminal, que podría ser, que en este caso, en uno de ellos, sí es, que es un paciente nuestro, producto de una translocación equilibrada en uno de los padres. Pero adicionalmente ese caso, que es producto de una translocación equilibrada del padre 410, hay otra alteración intersticial, que veis aquí, de 3,29 megabases. Es decir, tendríamos que ver, por eso ya no tenemos tan claro si eso es un reordenamiento adicional que ha producido en el niño, porque probablemente no se haya heredado. Ojo con estas cosas. 2 casos con alteración adicional en el brazo corto del cromosoma 20, con estos tamaños. Un caso con una alteración compleja, en el que tenemos, aparte de la delección, en el brazo corto, una duplicación subyacente, contigua, en ese mismo brazo, y una duplicación en el brazo largo, terminal. Para que veáis un poco la riqueza que nos da este tipo de prueba. Hay otro caso, que lo que hay es una delección del brazo terminal, pero seguido inmediatamente de una duplicación de ese mismo brazo. El caso de la delección intersticial, que os he dicho, pero aparte de la delección intersticial, esto claro, complica por el poder saber qué hacen estos solo 100.000 pares de bases en esa región sobre el fenotipo cuando tienen una duplicación compleja en el brazo largo del cromosoma 5, que sería, que también esa parte es responsable de otro síndrome, que sería el contrario al síndrome de Sotos, lo que produce es la microcefalia. El problema es que esto es un reordenamiento complejo, es decir, tiene una zona duplicada, una zona normal y una zona duplicada. O sea, que nos complica a nosotros el mecanismo por el cual se está produciendo eso. Y luego hay 2 casos, que son una es aislada y otra no, en la que hay afectación de genes con implicación neuronal, que tenemos que estudiar, pero es que no están validados
eso no tenéis los informes, porque esto hay que validarlo, hay que decirlo de alguna manera, hay que curar de alguna manera eso que hemos encontrado, si se repite, y aparte qué implicación tiene. Pero hay un gen, hay un caso en el cual hay una dirección que toca parcialmente este gen, que es una neurotoxina. Por supuesto, como el nombre indica, neuro, pues tiene una implicación neuronal. ¿Hasta qué punto? Pues hay que ver qué artículos han trabajado sobre eso y ver un poco y valorar antes de poder informar si eso tiene una implicación o no. Hay otra dirección intragénica y muy próxima al exón 3 de este gen. Este gen, yo por lo que he encontrado, bueno, de alguna manera esto nos daría un porcentaje que es en torno a un 43%, que si cogemos estas dos nuevas que están ahí abajo, pues estaríamos en un 46%, que básicamente es lo que dicen los estudios de encontrar unas dobles alteraciones, ¿no? Es que, bueno, de alguna manera, los españoles nos comportamos de alguna manera igual a lo que hemos encontrado en otros artículos. Pero veis, este gen, el FOXP1, esta es la dirección, cómo se vería una dirección, veis que cómo se interrumpe la línea media, pero se lo digo porque realmente es una dirección que afecta intragénicamente y de alguna manera a este gen, y este gen, pues he encontrado relacionado con, sobre todo en duplicación, ganancia de función con alteración del espectro autista, pero también con alteraciones cardíacas. Por tanto, bueno, pues es difícil valorar a priori qué implicación puede tener eso. Lo inmediato sería repetir el estudio de los padres para ver si eso es heredado o no. Si es heredado y los padres son completamente normales, probablemente no tengan una recursión. Eso no quiere decir que no lo tengan, pero nos ayuda a la interpretación. En el caso intersticial, bueno, había puesto ahí un poco, ¿veis? Este es el caso intersticial, pero claro, al tener también una duplicación en otra región, pues no sabemos muy bien cómo interpretar. Este sería el caso intersticial de las principales de bases, no se ve muy bien, la cuestión de es parte de la zona crítica, que se ve que no ve bien, sí, ¿no? Por aquí, y veis todo lo que tiene el paciente. De alguna manera, me meto esto aquí en resumen. No sé si puedo ver el repetir, pero es embarazo normal, tipo peculiar, vacía, muchos óxidos persistentes, desarrollo psicomotor lento, procesión hacia los 3 años, marcha inestable, algún visílabo referencial, aunque con órdenes sencillos. Seguido biología con estudio por resonancia y con el encefalograma, con el potenciales abocados cognitivos alterados y el farmacológico. Usa audífonos y no tiene crisis. No crisis. Bueno, de alguna manera tiene microcefalia. Es difícil, pero estos casos son los que nos ayudan a poder acotar si hay genes adicionales implicados, como bien ha contado la doctora Juan. Estos casos en los que hay dos que os he contado que no llegan a tocar este gen, veis aquí uno de ellos, es que aquí no estaría la línea roja, es que aquí es normal, esta de aquí es normal, estaría preservado. Sin embargo, también podríamos tener un efecto posicional. Cualquier zona reguladora de otro, en cerca, próxima, hasta 1 millón de partículas, podría estar condicionando que este gen no funcione. Veis que hay un montón de efectos que nos pueden ocurrir. Entonces, con todos ellos que tenían una alteración aislada y la información clínica que pudimos sacar de alguna manera del artículo de Raquel, pues hemos hecho este estudio, porque no se va a ver muy bien, está pequeño. Pero mirad, lo que sacamos del artículo. La edad gestacional media fue de unas 36 semanas, detectando un filo en el 92%. Mirad, fijaros, es importante el tamaño de la dirección en estos casos puros para que la edad gestacional sea más o menos. Pues bueno, yo he marcado el límite en las 36 semanas, y la respuesta es no. Estadísticamente no es significativo. Ya os digo, es muy preliminar. Pero ¿qué ocurre con la talla, el peso y el periodo de nacimiento? Pues que parece que sí. Esto es un estudio muy preliminar, ya os digo,
a mayor tamaño afecta que haya una reducción de alguna manera tanto del perímetro, del peso de nacimiento o de la edad. Por hablar muy brevemente. Las crisis. Pues bien, el 92% de los pacientes, y claro, si sale uno y nos baja esto, ¿debería ser el 100% o no? Entonces, ese caso nos interesa saber si es que nos mostró nunca epilepsia, pues que no se preguntó. Respondió preguntas muy importantes. Pero fijaros, crisis relacionadas con la fiebre, pues parece ser que el tamaño sí que afecta. Y aquí es al contrario, lo que salga. Menor tamaño, ¿ves? Menor tamaño, los de arriba, aquellos que hay crisis relacionadas con la fiebre, menor tamaño, de media, parece estadísticamente significativo. Y cuando edad de inicio de la epilepsia, pues parece ser que no nos afecta tanto. Esto es lo que salta de este estudio, que es muy breve. Otras alteraciones, es que no se ve muy bien, perdonad. Malformaciones del sistema nervioso central. Pues parece ser que el 59% que teníamos una resonancia se encontraba en la pantalla. Y sin embargo, vemos que en estos que han encontrado alteraciones, pues sí que parece que el tamaño tenga que ver con las malformaciones del sistema nervioso central. Veis que a mayor tamaño, estadísticamente es significativo que exista una alteración. Pero también mayor tamaño con las alteraciones cronológicas, neurourológicas, en la información que disponemos, y cardiológicas. Pero no para las infecciones respiratorias recurrentes, gastrointestinales o de oído, ORL. Pero fijaros que no podemos contestar a muchas de estas preguntas que quisiéramos hacer, porque no tenemos información. Y porque no está en ese estudio que ya Raquel hizo preguntándonos y intentando agrupar, pero hay muchas más preguntas que necesitamos para poder acotar si existen alguna relación. A nivel de rasgos dimórficos o otras alteraciones que nos puedan interesar a los genetistas. Un poco para completar este estudio. Pues hay más que yo tengo ahí. De manera que un poco el tamaño sí que importa. Pero la conclusión más importante es que hay que hacer una análisis, por favor, porque eso nos va a dar información. O sea, yo sé que muchos lo habéis tenido que pagar, algunos los que ya estaban lo habréis tenido que pagar, si no lo he hecho desde el punto de vista público, porque cada vez más que lo pagan. Entonces los habéis tenido que pagar, que no son baratos, que a veces, si estamos hablando de hace 2 o 3 años, se cobra bastante dinero por una raíz, pero esto cada vez se reduce más y aquellos hospitales en los que públicamente los estudios de rutina, pues lo van a hacer sin ningún problema. Y si no, pues a través de la asociación, pues eso es importante. Bueno, que el FIS en los padres a veces es recomendable y se va a pedir a los padres pues, hacer un estudio FIS para descartar cualquier alteración equilibrada en vosotros. Si hay una sospecha, eso no quiere decir que haya que hacerse a todos. No es inconveniente, no se va a hacer a todo el mundo, sino a aquellos en los que se considera que es importante. Bueno, y sobre todo, si tenemos una raya CGH específica para esa región, que es muy rico en sondas en esa región, o una raíz de Smith como el que hemos aplicado aquí, nos va a valer de alguna manera para determinar el tamaño muy concreto de la detección, si no a veces es muy alternativo, sobre todo porque si luego queremos determinar qué ocurrió en el punto de rotura exacto, dónde se ha roto en esta dirección, a nosotros nos sirve para ver el mecanismo por el cual se está produciendo esa alteración. Si hay un punto recurrente, si no hay un punto recurrente, y qué mecanismo está implicado. Porque son muchos los que pueden estar al margen de las recurrentes. Entonces, a nosotros, desde el punto de vista genético, nos gusta mirar eso. Entonces, por eso metemos las alteraciones complejas, los mosaicos, y esto es un poco, la tomé ayer, que estaba en el campo, y a que veáis que el camino es largo, que es un camino largo, con la ayuda de todos vosotros seguro que vamos a avanzar. Por tanto, ya solo quería deciros que quien tengo que agradecer pues, es a todos vosotros, los niños y a la familia, porque sin vosotros pues no podemos seguir adelante. Y eso es la importancia que y desde el punto de vista individual se trabaja, es verdad. Pero la fuerza de las asociaciones es importante. Porque nosotros podemos hacer con buena voluntad, porque a mí obviamente es
con alteraciones en el tamaño de la cabeza. Me interesa muchísimo, porque me interesan las macrocefalias. Y yo, cuando voy a los congresos, pues tengo un paciente, pues lo cojo y le hago el array como puedo, pues por aquí, por allá, pero no es lo normal, porque no hay financiación para ello y me tengo que sacar de mis propios recursos muchas veces para intentar meter un paciente. Pero con las asociaciones, pues bueno, pues se unen, nos presionan de alguna manera desde un punto de vista, pero eso ayuda a que se trabaje. Es que esto es España y es así como funciona. Esto no hay vuelta. Otros se llevan el dinero y nosotros, para lo que necesitamos, no lo tenemos. Bueno, pues agradeceros, perdonar. Muchos de sus datos para poder hacer esta pequeña improvisada correlación de datos entre el fenotipo y el fenotipo en el paciente, pero veis que somos un montón y que por supuesto hay en algunos casos los que tenemos financiación para algunos proyectos a través de CITE o a través de algunas agencias, seguro que tienes algunas proyectos y lo complicado que está conseguir financiación. Gracias a todos, sobre todo por estar aquí. Los papás que quieran tener otros hijos por si acaso, y nuestros hijos que no tienen golf, el día de mañana cuando quieran tener hijos. En principio, si vosotros no tenéis nada, ellos no. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra niña mayor no tiene síndrome de Wolf y ya tiene la segunda. Nosotros no vamos a tener más hijos, no nos hemos hecho ninguna. Que existen muchos casos, que esto, la mayor parte de los casos de nuevo. El riesgo de recurrencia en casos de nuevo es como el que tengo yo o el que tiene cualquiera. O sea, que en ese caso nuestro de nuevo, a nuestra hija no tiene síndrome de Wolf, no tiene por qué ella el día de mañana, antes de querer tener hijos... Solamente en casos familiares es lo primero que tiene que plantear el tener un asesoramiento específico. Si no es un caso familiar, claro, el riesgo es como el de la población normal. ¿Por qué se ha producido? No hay culpables, como decía la antropología. El cromosoma paterno parece que sí que reordena con mayor frecuencia esta patología y en otras es más fácil. ¿Por qué? Pues es lo que queremos estudiar. Otro punto de avance en nuestro estudio, pero de verdad que no complicado. Si tenéis dudas, asistir a las consultas de los genetistas clínicos que os van a asesorar y os van a decir lo que tenéis que hacer, no tener miedo. Y si no os reciben, pues a través de las asociaciones, presionar. Es lo que yo siempre recomiendo. Y bueno, lo que te vamos a ayudar, los que estamos aquí, pues encantados de la vida. Bueno, de todas formas, de aquí a 20 años, si Dios quiere, mínimo, que quiera tener mi hija hijos, seguramente que la RAI lo hace ya como... A ver, nosotros ya lo hacemos de rutina. Hay otros hospitales que ni siquiera se han planteado, pero es que las guías es lo que dicen. Entonces, si no son capaces de poder hacerlo, que lo transfieran. Pues que los problemas en España, como todos, que somos celosos de los pacientes, parece que son míos, no, los pacientes no son míos, son de la institución en todo caso, pero no míos, para que yo pueda hacer un estudio y beneficiarme de ese estudio. O sea, primero, para beneficiarme yo de ese estudio, que me gustaría, por supuesto, porque si yo puedo publicar y puedo darme a conocer y puedo ayudar al resto de familias en las que no se conoce el síndrome, pues mejor. Y eso quién lo hace, el que lo escribe. Como Raquel, que escribe un artículo en castellano, leerlo, porque eso es la información de lo que tenéis, de lo que hay en esta asociación. Es muy útil, porque con la parte genética pues complementaremos nuestro estudio y con eso pues ayudaremos a mucha gente en un hospital pequeño que a lo mejor no tiene capacidad para tanta lectura o para tanto conocimiento porque no ha visto nunca ningún paciente. Esto es y como tal, aunque esté infradiagnosticado, es raro. Esto vemos mucho. Vemos mucho porque aparece, porque lo referencian de cualquier otro hospital. Pero si no, ¿por qué vemos? Y además, en este caso, la cara es muy peculiar. Es verdad que se reconoce mucho de los casos, pero yo lo que estoy viendo con el uso de la RAI es que estamos viendo casos atípicos que en algún momento deberán replantearse y lo del famoso core fenotípico. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Por eso yo no he hablado de Wolf y he hablado de 4 gemelos. Porque hay casos atípicos. Pero sin embargo, y vosotros me preguntabais antes, pues es que la RAI normal tiene fenotipos.
sí, pero a mí, personalmente, yo no soy médico, ¿no? A mí, hombre, hay rasgos que recuerdan, pero que la mayor parte de enfermedades raras, síndrome de enfermedades raras, solapa mucho las características fenotípicas. Hay que ser un gran experto, un gran fisionomista, y para eso, ¿qué ocurre? Porque, mira, cuando vamos a poner en marcha el escáner, pasará un ¡tum! Casos atípicos, nos dan este patrón. Casos severos, nos dan esto. Normal es esto. Cuando tú pongas mi cara, dará que estoy en el normal. Pero cuando pongas una cara en el que tengo dudas, a lo mejor te lleva aquí. Y dices, ojo, vamos a hacer una prueba ahí, vamos a mirar bien ahí. Porque aunque la raya haya sido negativa, a lo mejor necesitamos hacer una NGS ahí, en el exoma, para ver si esta región tiene una mutación individual. Eso nos va a ayudar. Pues, ojalá podamos tener esa herramienta, porque es muy útil y es una enfermedad en la que está muy trillada desde el punto de vista de la imagen de la cara, porque es muy peculiar. Todo el mundo, claro. Y cuando se sale de lo peculiar, pues se cree ya es atípico. Sí, ojo, es atípico, pero no deja de tener una lesión en ese brazo. Y a lo mejor un efecto de posición a este gen candidato, una región que la quitamos, o resulta también una región regulatoria, una región que afecta o positiva o negativamente, puede ser otra cosa. Entonces eso, seguro que César sabe mucho de ello, porque se dedica a la investigación de esa así, y nos saca de duda de muchas cosas. Por eso no hay que excluir a nadie, ni meter a nadie, claro. Ojo que esa información a nosotros son los casos típicos, pues que cuando uno dispone de poblaciones a través de asociación, porque claro, si llega un caso, tiene la suerte que ese es el caso atípico del millón, pues uno va y lo publica. Pero dice, publica un caso de atípico de un millón.